Mi nombre es Piero Delgado Montes. Mi nombre es Liceda Alejandra Delgado. Mi nombre es José Marcelo Manquín. Mi nombre es Luz Karina Mamán Aguilar. Y somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UTP. Muy buenos días. Nos presentamos acá para tratar el tema de la Unión Europea para el curso de Derecho Internacional Público. Como logro de esta exposición, tenemos que, al finalizar, tendrás el conocimiento acerca de la Unión Europea y algunos datos curiosos, así como sus antecedentes históricos, definición, instituciones políticas que lo componen, funciones, tratados, valores y objetivos. Este tema resulta importante porque te permitirá conocer a cada uno de los organismos del ámbito internacional más importantes para la rama del Derecho Internacional Público. Además, porque agrupa un gran porcentaje de países desarrollados del planeta con fines económicos, políticos, culturales y sociales, que permitan que esta región del planeta pueda encajar de forma conjunta diferentes problemáticas que se presenten a lo largo del tiempo. Como contenido de la presente exposición tenemos los datos curiosos, los antecedentes históricos, la definición de la propia Unión Europea, las instituciones políticas que lo componen, como lo es la legitimidad de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Asimismo, tenemos las funciones de la Unión Europea, los tratados que ésta tiene, sus valores y objetivos. Ahora les vamos a presentar algunos datos curiosos. ¿Sabías que en Finlandia fue el primer país de la Unión Europea en el cual se dio el voto femenino? Esto fue en el año 1906. Otro dato curioso es que en Inglaterra se encuentra el pueblo con el nombre más largo del mundo, y es... En España, los hombres tardan más en independizarse que las mujeres. Los hombres se independizan a los 29 años de edad, mientras que las mujeres se independizan incluso antes de los 26 años de edad. Esto según la Comisión Europea, donde señala que los jóvenes no lo consideran vital. Comenzando con lo que serían los antecedentes históricos y de cómo surgió la idea de la Unión Europea, tendríamos que irnos al siglo XX, al inicio de la Edad Moderna, donde toda Europa ya estaba volviéndose consciente de sí misma y de los problemas, tanto económicos y sociales, que podrían estar surgiendo en los diversos estados. La idea surgió de varios filósofos y juristas y economistas que buscaban la hermandad, la unión entre todos los estados de Europa, de tal modo para apoyarse económicamente y solucionar los diversos conflictos que surgieran. Pero resulta una lástima que no consideraron los siguientes eventos que pasarían posteriormente. Primero tenemos que se dio la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto bélico armado a gran escala, el cual afectó y se dio en gran parte de Europa, dejando muchas pérdidas económicas y de vidas humanas. Una vez concluida esta, se pasó a formar la Sociedad de Naciones, o alias, el mayor fracaso diplomático en evitar conflictos armados mundiales. Y fue una gran pérdida de tiempo debido a que no se pudieron centrar todos los juristas y economistas en ver la forma de materializar la idea de la Unión Europea, de unir a todos los estados de Europa. Y finalmente llegaría la Segunda Guerra Mundial con la llegada de Adolfito, de parte de su amigo barra bulto, barra estorbo, Mussolini, y del emperador Hirohito, a declarar la Segunda Guerra Mundial. Supuso un gran paso atrás, puesto que se dieron conflictos principalmente con Alemania y Francia, a los que se les unió Inglaterra, y finalmente se vieron en la obligación, en parte para beneficios económicos, pero al mismo tiempo por un tema de un ataque que realizó Japón a Pearl Harbor, aparte de los americanos, que se dio su intervención y se pudo concluir la guerra luego del arresto de Mussolini, la muerte de Hitler o su escape a Argentina, dependiendo si le creen a la historia real o a History Channel, y la formación de dos bonitos hongos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Sería hasta la culminación de la Segunda Guerra Mundial
que se lograría materializar la idea de unir a todos los estados de Europa, con la llamada Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que funcionó como la primera alianza tanto económica como política para dar apoyo a todos los estados miembros de Europa. Posterior a su creación, también se instalaron tanto la Comunidad Económica Europea para lograr administrar y dar un mejor apoyo en todo lo que sería el ámbito monetario económico, así como también la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también llamada Euratom, para ver en ese momento el surgimiento de nuevas tecnologías para dotar de energía a todas las sociedades que estaban surgiendo en ese momento. Si tuviésemos que hablar de dos figuras principales que dieron la idea de la unión de los Estados europeos, primeramente tenemos que mencionar a Aristide Briand, ministro francés que fue el primero que tuvo la idea de conseguir la hermandad y la unión entre los Estados de Europa. Sin embargo, sus ideas no serían estudiadas ni llevadas a una posible materialización debido a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y la posterior formación de la Sociedad de Naciones. Y como nuestra segunda figura que tuvo un surgimiento luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial sería Friedrich von Hayek, jurista, filósofo y economista que dio una muy sencilla razón de por qué debería darse esto, que es la misma razón de por qué tu ex quiso estar contigo en primer lugar: el interés económico. Solo que a diferencia de ella, además del interés económico, buscaban desarrollar un crecimiento económico y reducir los conflictos entre los Estados miembros. Fue así como, gracias a Friedrich, se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En las instituciones políticas de la Unión Europea encontramos una doble legitimidad. La primera está destinado a los ciudadanos y a la segunda a los Estados miembros. En cuanto a la legitimidad de los ciudadanos, se refiere más que todo a la materialización del voto del ciudadano. Son ellos quienes representan mediante su voto para designar quiénes son sus representantes políticos, mientras que los Estados miembros son ellos mismos los que se encargan de seleccionar y designar a sus miembros políticos. La Unión Europea ha ido adquiriendo ciertas características propias de un sistema político, es decir, con diferentes niveles y una clasificación moderna o clásica de los poderes. Me refiero al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para continuar, les mencionaré sobre el Consejo de la Unión Europea. Para iniciar, están conformados por los ministros, que actualmente son 28 miembros de la Unión Europea, que se reúnen para debatir, modificar, adoptar leyes y coordinar una política nacional. Para ello se requiere de la mayoría cualificada. ¿En qué consiste? Consiste en que el 55% de la población o los miembros de la Unión Europea, en este caso vendrían a ser 16 países, representen al 65% de la población de la Unión Europea. Ya. En segundo término tenemos el Consejo Europeo, que está constituido por los jefes de Estado o gobiernos de los estados, es decir, a su propio presidente del Consejo Europeo más el presidente de la Comisión Europea. Su principal función es definir la orientación y las prioridades políticas nacionales de la Unión Europea, además de coordinar y desarrollar la política exterior y del bien común, añadiendo de que la Unión Europea tiene unas necesidades, unos términos estratégicos en cuanto a la materia de defensa. Su actual presidente es Donald Tusk y además establece una política exterior. Añadiendo que el Consejo Europeo se ocupa de cuestiones complejas o sensibles de poder resolverse en instancias inferiores. En tercer término tenemos a la Comisión Europea. Es el órgano ejecutivo políticamente independiente que tener en cuenta que es la única instancia en elaborar propuestas de nueva legislación, velar por los intereses generales, proponiendo y comprobando que se cumpla la legislación. Y los únicos órganos que se derivan de estos vendría a ser el Parlamento Europeo y la Comisión. Además
Este designa el nombramiento de cargos muy importantes en la Unión Europea, como por ejemplo la Comisión, el Consejo, y su actual presidente es Jean-Claude Juncker. Para finalizar, tenemos el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de la Unión Europea y se deriva a partir de 5 años. En cuanto a sus funciones, se divide en competencias legislativas y competencias de supervisión. En cuanto a las competencias legislativas, se encarga de legislar o aprobar las propuestas derivadas de la Comisión de la Unión Europea, de decidir sobre acuerdos internacionales y, por último, de decidir sobre tratados internacionales. En competencias de supervisión tenemos 4 puntos derivantes. El primero, que es que debe haber una democracia entre todas las instituciones que conforman la Unión Europea, examinar peticiones y realizar investigaciones. Y como por último, tenemos que debe de haber la gestión en qué se ha gastado el presupuesto de la Unión Europea. Funciones de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Comencemos por la política de empleo y asuntos sociales de la Unión Europea, los cuales dicen crear puestos de trabajo de calidad en toda la Unión Europea, apoyar la inclusión social y luchar contra la pobreza. Siguiente, proteger los derechos de las personas con discapacidad. Siguiente dice, ayudar a los trabajadores a encontrar empleo en su país u otro país que sean dentro de la Unión Europea. Crear mejores condiciones laborales mediante unas normas mínimas y simples, por decirlo así. Fomentar la capacidad y el emprendimiento. Y por último, en esta diapositiva, coordinar y modernizar el régimen de seguridad social. ¿Quiénes intervienen en la Unión Europea? Así como lo comentó mi compañera, comentó algunos, y yo le digo a los demás. Está el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, la Defensoría del Pueblo Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. Tratados de la Unión Europea, les voy a presentar los más importantes. Por ejemplo, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, el Tratado de Lisboa, el Tratado de París, el Tratado de Roma y el Tratado de Fusión, entre otros. Y los valores de la Unión Europea son la dignidad. La dignidad es un derecho inviolable. Estas deben de ser protegidas y respetadas tanto por los ciudadanos como por las autoridades europeas. Esta es la base de los derechos fundamentales. Y la libertad. La libertad es la capacidad y conciencia de pensar de cada uno de los ciudadanos europeos. Estas libertades pueden ser individuales, como es la libertad de expresión, la libertad de religión, de opinión, entre otros. La igualdad. Todos los ciudadanos son vistos iguales ante la ley. Es la base de la integración europea. La solidaridad es la colaboración mutua. Es un sentimiento que se da cuando se vivencian experiencias en las cuales una parte sale afectada y la otra va y la ayuda. La ciudadanía. Aquí se reconocen derechos tanto políticos como sociales de la ciudadanía europea. Y por último, la justicia. Esta se inclina por obrar y juzgar en base a la verdad. Esta da a cada uno lo que se merece. Los objetivos de la Unión Europea son propiciar a la paz, también a respetar los valores que se tienen dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales, también al bienestar de la ciudadanía. Otro es ofrecer libertad, seguridad y justicia a sus ciudadanos dentro de su territorio. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo sostenible, lo cual se basa en la economía que ellos tienen. También, dentro de ello, dentro de sus objetivos que tienen ellos, es combatir con la exclusión social y también con la discriminación. Esto lo están logrando progresivamente. También propician e incentivan a la ciudadanía con lo que se refiere a lo científico, al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico.
el respetar la diversidad cultural y lingüística que se tiene dentro de Europa. Y por último, la unión económica y monetaria, que es el euro. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.